que se llama Hablando Mal de las Piedras, y creo que lo interesante para mí es un poco la convivencia de obras completamente diversas en un mismo espacio, ¿no? En relaciones de año, de contenido, de formas. Estamos llenos de contradicciones a nivel filosófico, de pensamiento, y esas contradicciones son las que nos permiten organizarnos y encontrar sentidos lógicos de la propia realidad, ¿no? Pero, sin embargo, la escala no es tanto una contradicción, sino una materia prima de trabajo. La pièce Much Ado About Nothing, hein, là, une petite plante au musée est arrosée et illuminée par un geste gigantesque. C'est presque comme le travail de Sisyphe, c'est presque comme un peu mettre les choses à l'envers. Hein. C'est un peu une réflexion sur ce qui est la valeur, ce qui représente les choses autour de nous. Ça nous rend à l'absurdité de l'existence. Quand je pense du travail de Wilfredo Prieto, c'est d'un côté il y a le geste du quotidien, de l'autre côté il y a comme un geste poétique. Hein. Il y a des aspects politico-esthétiques dans le travail. Donc, et ça je trouve très intéressant, que le petit geste nous amène à des grandes réflexions. Parte la idea de cómo una transformación artificial hace una modificación a un elemento natural, y ese tipo de modificaciones pasa con todo. Un arquitecto, cómo diseña mejor la cueva, más sofisticada, que puedes vivir con más comodidad, con más luz, con formas mejores, ¿no?, de vida, y lo mismo pasa a la sociedad, ¿no?, con las leyes, etcétera, las formas de organizar. Son dos ventiladores, uno se mueve normalmente diciendo que no y el otro se mueve con el sistema diciendo que sí. Y entonces casi una manera de dar una personificación a un objeto, y más bien yo estaba de ir a la comunicación básica de la negación y la afirmación, como un viento así sutil que se mueve entre ti, ¿no?, casi sin sentirlo cuando estás caminando. Y los clásicos son dos cubos. Es un cubito de azúcar y un cubito de mármol blanco, ¿no? Y entonces están en relación casi visual, casi como la misma pieza, ¿no? Entonces intentaba un poco ver eso de lo perecedero y lo efímero, un poco de alguna manera, y de las relaciones que hay entre esos elementos. En realidad siempre hay oposiciones, y es muy importante eso también en el trabajo, ¿no?, que las maneras también de unir cómplices contrarios, ¿no? Un poco en esa mezcla sale un nuevo personaje, ¿no?, y ese personaje es el que realmente muchas veces ando buscando en varias obras, ¿no? Línea cara y línea barata son dos líneas muy simples, una hecha con tinta de Mont Blanc, o sea, con un bolígrafo de Mont Blanc, y el otro hecho con un bolígrafo Bic de toda la vida, ¿no? Y entonces son simplemente dos líneas que dan la vuelta a todo el espacio y nunca se tocan. Y a la vez crear una sala como si estuvieses en un museo también, disfrutando una pintura o un dibujo. Y sin embargo no es tanto la idea de un dibujo, sino es casi el sentido objetual de la línea. Yo creo que en esta exposición habrían como obras casi invisibles, como sutiles, y casi que tienes una manera de andar diferente, ya no estás como buscando imágenes potentes en un sentido visual, ¿no?, sino más bien casi algo invisible que se pierde el espacio. Y eso cambia evidentemente la manera de andar, la manera de empezar a leer las obras. Y por eso muchas veces las exposiciones se quedan más bien a nivel del piso, ¿no?, casi que tú vas andando y están por tus zapatos, ¿no?, casi estás mirando de arriba hacia abajo.
prácticamente sin utilizar las paredes, ¿no? Casi las paredes son un reflejo de la luz al final. Por eso vienes a una especie de poesía, ¿no? La poesía de alguna manera es una serie de combinaciones de palabras, de significados que se alteran y se organizan de manera poética o de manera simbólica. Aquí está pasando lo mismo con objetos, ¿no? Es como una especie de metalenguaje, ¿no? Hablar de la realidad con la propia realidad, ¿no?